Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Bien, y gracias por seguir conectados a la señal de Radio Río FM 95.7 y también a través de nuestras redes. Y quiero yo darles la más cordial bienvenida a Cristian Barros y Julián Pérez Correa. Cristian es presidente y Julián es director de la Fundación para la Conservación y la Investigación JAPU. Siempre estamos interesados en estos temas de conservación y creo que vale la oportunidad para conversar con estos jóvenes profesionales, académicos, pero también apasionados por la conservación. Buenos días, Cristian. Buenos días, Julián. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, vámonos de lleno a conversar para ver qué es JAPU, cómo nace, a ver si Cristian nos puede ayudar, por favor, a conversar sobre qué es JAPU, cuándo nace. Bueno, en sí la mayoría de la gente piensa o espera un mensaje profundo de qué significa la palabra JAPU. Y pues no es así. Fue bastante simple, pero ya les voy a decir qué significa JAPU. JAPU nace ya creo que hace par años, una idea que me nació en su momento. Dije, tenemos que crear una imagen que nazca en la costa ecuatoriana, que demuestre de que en la costa ecuatoriana todavía hay mucho trabajo que hacer. Y pues ahí fue que comencé con el trabajo de cámaras trampa, a generar información. Y así fue. Unos chicos se fueron sumando, después Julián se fue sumando. Y poco a poco fuimos generando la información y después, bueno, llegó el tema de la pandemia y muchas cosas cambiaron y muchas cosas se tuvieron que reestructurar en ese momento. Y pues comenzamos así, bueno, ya tenemos información, ya tenemos un poco de qué mostrar al público, en que ya se ha trabajado, que no simplemente se generó la imagen y recién vamos a empezar. Decimos, primero empezamos el trabajo, generamos la información base y dijimos, bueno, ya podemos consolidarnos como una imagen, con algo ya trabajado. Y eso comenzamos a hacer. Comenzamos poco a poco a ver cómo se va a llamar esto y empezamos como programa de conservación JAPU. JAPU viene de la palabra jaguar y puma. Puma. JAPU. Simple, sencillo. ¿Sabes qué? No nos complicamos la vida. Hagámoslo que la gente se aprenda rápido el nombre y no sea difícil, sea fácil de recordar y que represente parte del trabajo de JAPU. JAPU quiere generar información del estado de conservación de los bosques en el occidente del Ecuador. Y hemos trabajado bastante fuerte en la cordillera de Chamocoloncha, en donde hay grandes vacíos de información y hemos encontrado que hay una gran cantidad de disponibilidad de alimento todavía para el jaguar y el puma. Entonces fue como que, oye, no es como lo dicen muchos, que no hay bosque prácticamente, ya casi no hay fauna. No, sí hay bastante. Entonces comenzamos con eso y dijimos, el jaguar y el puma son especies paraguas y podemos usarlos como un medio para proteger no solo a ellos, sino a los bosques y a la fauna que está dentro de estos bosques. Bien, ¿en qué estatus está el jaguar y el puma? Hay especies que están en ese peligro de extinción. ¿En qué estatus está, Julián, estas dos especies? Ya, respecto al estatus, pues en realidad depende del rango en el que nosotros estemos hablando. Ya, porque el jaguar y el puma, ambos felinos tienen una gran distribución en prácticamente toda América. Principalmente el puma, está desde Norteamérica hasta Argentina. El jaguar tiene una distribución un poco más restringida. Entonces, al tener un gran territorio, al tener una gran distribución y a su vez estas especies o estos individuos requieren grandes territorios para su distribución, es un poco complicado poder entender su categoría de conservación. Sin embargo, es conocido que el jaguar tiene una categoría bastante, el puma tiene una categoría, si no me equivoco, vulnerable para su distribución en toda América. ¿Ya? En cambio, el jaguar a su vez pues tiene una distribución, todavía no está en peligro, ya, pero a nivel del Ecuador, si consideramos únicamente el territorio nacional,
se piensa que tiene una categoría en peligro de su conservación porque ha perdido grandes territorios. De hecho, en la costa, en el suroccidente del Ecuador, que es donde nosotros hacemos nuestro trabajo, hay muy poca información de reportes de encuentros con jaguar. De hecho, el último reporte fue hace unos años atrás, entonces se desconoce un poco en realidad si es que aún existe o no. Y justamente eso es lo que queremos promover. Bueno, ¿cuál es la modalidad de trabajo de la fundación? Es decir, ¿en qué líneas específicas? Sé que de conservación e investigación, pero ¿en qué líneas más específicas están trabajando, Cristian? Estamos trabajando principalmente en el tema de mamíferos y de aves. En este caso, yo lidero el tema de mamíferos y Julián lidera el tema de aves. Y nuestro principal foco de estudio es la cordillera de Chamocolonche. ¿Cómo es la interrelación? Porque, claro, están haciendo un trabajo de fundación, pero hay estamentos estatales que también trabajan en el tema de la protección. ¿Cómo es la interrelación y la articulación con otros actores? Me imagino que con la comunidad también es muy importante este trabajo. Eso sí, eso también, el tema de HAPU no solo generar información, investigar y publicar, sino generar un acercamiento con las comunidades que viven cerca de estos bosques. ¿Por qué? Porque de cierta forma, por más que nosotros las personas que vivimos en la ciudad queramos proteger esos bosques, si no lo hacen las personas que viven al lado del bosque, va a ser casi imposible proteger esos bosques. Ellos son los que tienen que apoderarse del bosque, pero de cierta forma para la conservación. Y decir, sabes que esto es nuestro y esto lo vamos a proteger. Es algo que ya hemos visto en Loma Alta, en la comuna Loma Alta y comuna Las Balsas. Ellos ya están arraigados a la idea de conservar, porque se han dado cuenta que si sus bosques desaparecen, el futuro de su comunidad no va a ser bueno. Entonces, la comuna de la Loma Alta ya está bastante avanzada en el tema de educación ambiental y está la idea de seguir trabajando con Las Balsas, pero igual en algún momento con Loma Alta. Porque están muy interesados en el tema, por ejemplo, muchas veces dicen que las comunas no les interesa, no les gusta que haya jaguar o puma, pero en este caso en Loma Alta y Las Balsas, se me encontré lo diferente, era como que encontrar un puma, encontrar un jaguar, estaban muy al pendiente, queremos que haya, muy importante que ellos estén, pero no lo hemos visto en mucho tiempo. Entonces, como que sí hay un cambio, ha sido paulatino, pero sí hay un cambio en el pensamiento de muchas comunas. No puedo hablar por todas porque no es que conozcamos todas las comunas del Código de Chamocolonche, pero sí hemos visto esa tendencia. Entonces, el tema ahí es educación ambiental y especialmente con los niños, que ellos son el futuro y son los que mejor van a entender el tema a futuro. Precisamente para entender o para amar, para proteger, siempre es importante conocer las especies. Y también es muy educativo y muy informativo saber qué son estas especies, cuáles son sus hábitos. Entonces nos gustaría que nos cuenten, no sé si Cristian o Julián, tanto un poco sobre el puma y tanto un poco sobre el jaguar. ¿Son felinos? ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo es esta interrelación? ¿A qué se dedican? Cosas para entender y que la gente que nos está escuchando pueda informarse un poco más acerca de estas dos especies. Ya. Bueno, antes de continuar con tus preguntas, quisiera hacer como una corrección en lo que estaba mencionando anteriormente. Justamente cuando hablamos, como te mencionaba, de jaguar y puma, que tienen una gran distribución, hay que entender sus poblaciones locales, ¿no? Entonces, a nivel global, en toda América, el puma está considerado en una categoría de conservación sin peligro. Es decir, no hay una población bastante grande. Pero a nivel local, a nivel del Ecuador, está considerado una categoría vulnerable. ¿Okay? Eso quiere decir que tiende a tener peligro, pero aún hay una población relativamente considerable. Sin embargo, respecto al jaguar, las condiciones cambian. En el caso del jaguar, en América, en su distribución global, se encuentra en estado casi amenazado, pero en el Ecuador se encuentra en peligro crítico. Entonces, estas diferencias en cómo está su estado de conservación son de suma importancia de tener en cuenta. ¿Por qué? Y aquí responder tu pregunta ahora. Estos dos felinos son carnívoros que se encuentran en el tope de la red trófica, es decir, son súper predadores. Ya no hay nadie por sobre ellos en la cadena trófica, o en la red trófica, perdón,
y por ende sirven como indicadores ecológicos y controladores ecológicos de otros herbívoros, por ejemplo. Ya, además, y eso también es cierto, volviendo al tema, reconocer el tema de especies paraguas, al tener una gran extensión y promoviendo su conservación, se puede también conservar a todas las especies que se encuentran en sus territorios. ¿Cómo es el financiamiento? Eso es importante también para que tenga continuidad y para que haya sostenibilidad de la fundación y de estas iniciativas. Siempre es importante contar con una base económica que les permita funcionar y también atraer a voluntarios. ¿Cómo funcionan a diario con Japo? Pues en ese tema funcionamos con algunas organizaciones que nos ayudan. No es mucho por el momento, pero vamos creciendo poco a poco. Nosotros empezamos, por ejemplo, con BIOS, que son de Perú, un centro de investigación y conservación BIOS, y ellos era un acuerdo mutuo, como que ellos nos ayudaban con las cámaras trampa y financiamiento, y nosotros hacíamos el estudio aquí en Ecuador. Y se compartía la información con ellos. Y así mismo es como se hace. No es tarea fácil, pero en esa cuestión estamos. En cualquier aspecto informativo de investigación y científico, es importante, fundamental tener como un centro de interpretación para que pues la gente pueda entender de lo que se trata. Ustedes tienen visitas al respecto en la fundación, tienen un centro de interpretación, reciben gente para que puedan vivir esta experiencia, para que puedan entender hacia dónde va estos temas. No, por el momento no, pero le hemos pensado. La verdad que hemos pensado muchas cosas. Japo ha crecido bastante rápido, no nos lo esperamos y, por ejemplo, se han sumado otros integrantes a Japo en este poco tiempo y ya se está planificando estos temas. Se ha sumado Verónica Chan, una máster. Ella está encargada de la parte de captación de fondos. También está el equipo de comunicaciones que está haciendo una reestructuración en este tema para acoplarnos a lo que ya somos una fundación y que hemos crecido bastante, y especialmente el tema de educación ambiental. ¿Cómo es el seguimiento de estas especies? Yo he visto en sus redes fotos en la noche de estas especies para darle seguimiento. ¿Cómo es? Cuéntenos un poco el día a día de la investigación en Japo. Ya, en este tema... bueno, William, dale. Cristian, que tú estás más en la parte del campo. Ya, sí, entonces hay un equipo, principalmente el tema de cámaras trampa, que se maneja en Japo. Está todo un equipo, somos 6, 7 personas conmigo a la cabeza, y ponemos las cámaras trampa. Normalmente lo que hacemos es dividirnos en 3, 4 grupos para maximizar el tiempo, lo que más se pueda, optimizarlo, y poner las cámaras trampa en el menor tiempo posible, para que comiencen a funcionar al mismo tiempo, porque no se trata de... Si bien subimos las fotos y videos a las redes, no es el principal fin de este trabajo. El principal fin es generar información científica. Entonces todo tiene que estar al mismo tiempo lo mejor puesto. Entonces ponemos las cámaras trampa y normalmente no nos hemos quedado más de 2 noches. Así de tan duro hemos trabajado que podemos dividirnos en 3, 4 grupos, pon allá, pon acá, caminamos. Pero aún así el trabajo no es fácil. A veces poner solo 4 cámaras trampas te puede tirar 11, 12 horas. ¿Por qué? Porque no son cámaras puestas al azar, sino que de forma sistemática. ¿A qué se refiere? Las cámaras son puestas a 1,5 kilómetros entre sí. Teóricamente, a veces es 1,2 kilómetros, 1,3 kilómetros, pero usamos, por ejemplo, un software de SIG, de Sistema de Información Geográfica, para que nos diga, darnos coordenadas en este bosque protector, darnos coordenadas guías. Entonces, vamos al bosque, contratamos los guías, que son los mismos de la comuna, que conocen, y desde entrada dicen esto va a ser un matadero. ¿Por qué? Porque 1,5 kilómetros no es lo mismo caminar en plano que ir al bosque y subir, bajar. Y a veces dicen, ¿sabes qué? Tenemos que rodear, bajar, rodear y luego subir. Entonces a veces, una vez avanzamos 1 kilómetro, nos demoramos 1 hora y media.
En ese punto uno simplemente llega y deja de mirar el GPS porque comienza a estresarse. Porque estoy que camino y siento que no avanzo. No avanzo. Entonces ahí viene la cuestión de, muchas veces no, que tienes que tener mucho físico para eso. A veces no es eso, a veces es tener la fortaleza mental de no sentir de que no estás avanzando o eso. Entonces el trabajo, disculpe la gata, el trabajo en sí es muy chévere cuando estás viendo las fotos, pero en campo se sufre. En campo se sufre y a veces solo se pueden poner 2 cámaras trampa y a veces ponemos 16 cámaras trampa. Entonces, y tenemos que hacerlo máximo en 3 días, poner 16 cámaras trampa. Sí, la investigación es el principal campo, uno de los ejes de Japo. Julián, ¿cómo se hace la divulgación de los resultados o de los hallazgos o del seguimiento que ustedes están haciendo? Ya, bueno, tenemos básicamente 2 líneas para divulgar los resultados con la comunidad. Está la línea de educación ambiental, que estamos ahorita en proceso de desarrollo, como te mencionaba algunas veces, Cristian. No tenemos mucho tiempo de haber empezado oficialmente, entonces organizarnos en todo ese aspecto ha sido un poquito complicado, un reto bastante interesante. Entonces, en la parte de educación ambiental de la comunidad, en este momento estamos principalmente trabajando en lo que es redes sociales, porque nos hemos dado cuenta pues que es la forma de llegar más a la gente. Subir una foto no necesariamente perfecta, pero interesante de fauna que tal vez no es muy conocida en la comunidad, llama bastante la atención. Y con eso se puede generar contenido o se genera contenido para que sepan por la importancia de su conservación, para que sepan sus territorios, para que saber si está en una categoría en peligro o no, si especies endémicas o no. Eso es interesante saber. En donde trabajamos es un área considerada de alto endemismo, ya una zona biogeográfica de importancia a nivel mundial, que en aves, solo en aves se tiene alrededor de 55 especies endémicas, que no hay en ninguna otra parte del mundo. Entonces, divulgar esa información llama mucho la atención, principalmente para las personas que desconocen de que existe esa diversidad importante en los lugares donde vivimos. En Guayaquil, Guayaquil es una ciudad bastante grande, con bastantes impactos. A pesar de eso, hay gran diversidad. Ahora, nuestra segunda forma de divulgación es la divulgación científica, que es en parte lo que estamos tratando de trabajar más. Eso toma un poquito más de tiempo, porque no es cuestión de, vemos un bicho y lo publicamos, sino que es justamente aprovechando pues que Cristian explicaba sobre la metodología de cómo instalar las trampas. Pues estas metodologías siguen protocolos para estandarizarlos y poder justamente compararlos con otros sitios para poder establecer patrones que permitan el conocimiento científico de la información que estamos haciendo. Entonces, dentro de esto estamos ya trabajando en unas 2 o 3 publicaciones que esperamos que salgan pronto, unas un poquito más locales y otras que tienen un rango un poquito más grande. Justamente, como mencionaba también Cristian, trabajamos con Bios Perú, como son cooperantes en realidad. De hecho ellos, como mencionaron, nos ayudaron al principio, y estamos tratando de entender, ellos desde Perú y nosotros desde Ecuador, esta importancia de esta zona biogeográfica. Vale recalcar que la zona nos concentramos en este estudio, se llama la ecorregión tumbesina, algunos la conocen como la ecorregión Tumbes Magdalena, y es una zona particularmente interesante porque tiene este sentido de biestacionalidad. Hay una parte del año donde llueve y una parte del año donde no llueve nada. Entonces, estas condiciones hacen que la fauna y flora que se encuentran en la zona tengan particularidades adaptativas y optivas para poder resistir a sequía y a mucha lluvia. Entonces, eso es justamente lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos proponiendo divulgar. ¿Cómo combatir a veces la idea de que la gente tiene de que estas especies, por ejemplo, son depredadoras y que son dañinas para el ser humano y para sus actividades? Yo digo porque muchas veces pasa en el sector andino que, por ejemplo, se sabía que mataban al cóndor porque se suponía que atacaba al ganado y eso era falso. Entonces, ¿cómo se enfrentan esos mitos tal vez de que estas especies pueden ser dañinas o depredadoras y eso colabora a que la gente pues no las cuide, ¿no? Ya, ese es un tema a veces de mucha
creencia que les transmiten los padres a los hijos y los hijos a sus hijos. Y, por ejemplo, a veces es verdad, a veces le echan la culpa al puma, pero a veces simplemente son perros ferales, que es un problema bastante delicado, tal vez diría yo, porque es un problema que inclusive en la costa ecuatoriana tenemos. O sea, es un problema y a veces se echan la culpa, por ejemplo, al puma, o a veces a un celote que le dicen tigrillo, y no a veces son los perros. Hay quienes saben diferenciar, pero otros que no. Entonces, ahí viene el tema de educación ambiental. Ya hemos actuado de forma puntual, JAPU con otras organizaciones, cuando son tipo como que no, mire, este es un puma y el puma hizo esto. Entonces, como que mire, ¿sabes qué? Eso no fue puma, eso fue perros, por la herida que tiene el ganado, por ejemplo. Entonces va un equipo, habla y todo. Pero en sí, un tema bastante difícil de tratar en realidad, porque las personas del campo no les gusta que le digan que están equivocadas. Entonces hay que buscar la forma de decirle, no de decirle, sino como que ellos solitos lleguen no es el puma, no es el jaguar, ha sido perro, o ha sido otra persona, que a veces pasa. Entonces como que un poco difícil, diría yo. Como digo, las personas tienen arraigadas en el campo. Esto me lo dio mi padre, y si me lo dio mi padre, es así. Entonces, en esas estamos, pero es un proceso poco a poco que en temas de educación ambiental se puede tomar 10, 20 años para ver resultados grandes, se podría decir. ¿Puedes ampliarnos un poco sobre el tema de los perros ferales? Porque creo que es una problemática, la he visto que está siendo común en algunos sitios, ¿no? ¿Qué pasa con estos animales? Expliquemos qué se trata de estos animales, ¿no? Los perros ferales, que vuelven como, ya no están domesticados, pero explícanos tú cuál es esta problemática y por qué sucede. Ya, el tema con los perros ferales suele resumirse en una irresponsabilidad por parte de las personas. A eso la raíz del problema es del ser humano y de la responsabilidad. Porque muchos como quiero tener perrito, quiero tener 1, 2, 3, pero cuando ya crecen no me gustan, no me agradan y los dejan abandonados. O muchas veces los dejan abandonados porque el perro resultó ser, entre comillas, malcriado. Pero los perros, los gatos son como niños, si no los educas correctamente no van a adquirir los modales, en pocas palabras, se podría decir, entre comillas. ¿Y qué pasa? Muchos perros a veces no logran sobrevivir en las calles y otros son liberados cerca de los bosques. Hay especies que instintivamente comienzan a cazar, pero el tema con los perros es que el perro caza, come, pero si ve otro animal en ese instante lo ataca. Y una vez que lo mató, lo deja ahí y sigue con el otro. Entonces el perro no tiene control sobre él. Y ahí es donde comienzan a generarse jaurías. Uno se le suma al otro llega y también. Y pueden ya haber jaurías de 3, 4, 5 personas. Por ejemplo, en el Bosque Protector Cerro Blanco, los guardaparques ya han reportado que jaurías de perros los han atacado. Entonces ha llegado al punto de que los perros ferales son un problema. Entonces es bastante difícil tocar el tema porque vienen muchos a decir como que no, que los perritos no tienen la culpa. Es verdad, los perritos no tienen la culpa, pero están transmitiendo enfermedades. No solo que cazan por cazar, transmiten enfermedades a las especies nativas del lugar. Y es un problema. Por ejemplo, en Chile, si van a Chile, en Chile tiene un grave problema de perros ferales. A veces encuentran animales, mamíferos, muertos de hace mucho tiempo con sarna y sarna de perro. Claro. Aquí, por ejemplo, quisiera acotar un poquito justamente el tema que hablaba Cristian sobre la sensibilidad del tema. ¿Ya? Porque creo que todos nos gustan o nos encantan los perros, yo amo los perros, los adoro. Pero un perro, así, ponte en la mente un chihuahua. Un chihuahua es la misma especie que un lobo de los que se encuentran en la vida silvestre en Norteamérica y en Europa. Es un lobo, una subespecie que ha sido adaptada para seguir viviendo con nosotros, pero al final de cuentas sigue siendo un lobo.
ya Canis lupus. Entonces, los perros que son más grandes y que se feralizan, pues tienen que volver instintivamente a tener los hábitos que tienen en la vida silvestre. Por eso, como mencionaba Cristian, se unen en jaurías y comienzan a trabajar en equipo para poder cazar y poder proteger sus territorios. Entonces, el tema es muy sensible por nuestro apego que tenemos a los perros como sociedad. Sin embargo, si nos ponemos a pensar de una forma un poco imparcial y utilizando un poco de criterio científico, tenemos que considerar a los perros y gatos y otras especies, ojo, no son los únicos, pero es el tema que estamos tocando, como especies que ponen en peligro a la biodiversidad. Pónganse a pensar en Galápagos. ¿Qué hicieron en Galápagos con los chivos y con los perros? Ya, eso es algo que también tenemos que, tal vez no de una forma tan drástica, pero sí empezar a pensar por lo menos en estrategias para el control de ellos, porque si se afecta la biodiversidad local, los que se van a ver más afectados en un mediano y largo plazo son las comunidades locales, son las personas, porque la pérdida de biodiversidad implica también pérdidas económicas. Y eso es lo que se quiere proteger. ¿Ya? Hagamos la comparación con los ratones. Los ratones y ratas son animales también. ¿Y por qué los controlamos? Porque causan un perjuicio económico y de salud a las personas. Entonces, los animales, los animales que se feralizan, a la larga tienen en principio las mismas problemáticas que tal vez no nos molestan a nosotros directamente, pero sí en un momento y eventualmente va a repercutir en daños y prejuicios a la sociedad. Bueno, estamos por terminar esta entrevista que ha sido muy ilustrativa y quiero dejarles más bien con palabras a ustedes para dar un mensaje, porque es importante llamar como a la conciencia de las personas. Creo que este tema de los perros, por ejemplo, es muy importante de tratar y un poco polémico por lo que estábamos hablando, ¿no? Delicado también, pero que debe asumirse definitivamente, porque está de por medio, creo que la irresponsabilidad humana también, tanto en la destrucción de las especies como en este abandono de lo doméstico también. Por favor, un mensaje de ustedes para nuestra audiencia. Bueno, el mensaje es, yo diría, infórmense, usen criterio, lean, sepan la biodiversidad que se encuentra en nuestro país, que es sumamente importante, es uno de los países más megadiversos, tal vez es un cliché, pero es cierto. Y cada vez, por lo menos cada vez que vamos al campo, evidenciamos que hay cosas más interesantes e importantes que descubrir. No tenemos nada que, digamos que sacar en cara a otros países donde se hacen grandes documentales. Aquí tenemos demasiadas cosas y es importante protegerlas. Cristian. En sí que las personas comiencen a ver la conservación no como una moda que a veces ocurre, sino como algo que se necesita, el ser humano, conservar, recuperar esa conexión que el ser humano como especie ha perdido con el bosque, con la naturaleza. Y como dice Julián, informarse. Muchas veces eso escuchamos cosas en la misma ciudad que nos quedamos así, en la misma ciudad, donde a veces la gente cree que sabe más que lo que es del campo, pero a veces los del campo a veces hablan cosas más coherentes. Entonces, como que lo principal es informarse. Y si no se sabe, busca, lee o pregunta a un profesional que te va a decir, ¿sabes qué? Mira, no, esto no es así, así. No es malo preguntar, no importa la edad que tengamos, a veces simplemente ignoramos algo. Y es cuestión de saber preguntar. Finalmente, algunas de las redes de ustedes para que puedan conectarse, ver el trabajo que están haciendo. Claro, estamos en Instagram, Hapu Fundación, pone Hapu Fundación y ahí nos sale. También estamos en Facebook como Hapu, Fundación para la Conservación e Investigación Hapu. Listo, yo quiero saludarles y agradecerles por habernos atendido en feriado, a Cristian y a Julián. Vamos a darle seguimiento a todas las actividades que ustedes están realizando. Que tengan un buen sábado. Gracias. Precisamente importantes esos temas de hablar y creo que vamos a hacerlo en otros programas porque, claro, el tema de los perros, de la fauna, también se vuelve bastante complicado y como dicen los defensores de los animales, no tienen la culpa, hay una responsabilidad grande de parte de los seres humanos, pero hay un problema que está creciendo y hay que ver qué se hace.